Hola, en este video vas a aprender español con una historia. Primero escucharás la historia sin imágenes, solo el audio. Después, veremos el vocabulario y las frases clave con traducción al inglés. Luego escucharás la historia con visuales. Y al final, la verás con el texto en pantalla y su traducción. Empezamos. Martina siempre había soñado con ser escritora. Desde pequeña inventaba historias que luego guardaba en cuadernos viejos, pensando que algún día las convertiría en libros. De niña leía todo lo que caía en sus manos, novelas, cuentos, incluso enciclopedias. No era raro verla sentada bajo el roble del parque, absorta en mundos que solo existían en su imaginación. Sin embargo, a medida que crecía, el sueño parecía cada vez más inalcanzable. La vida, con su pragmatismo implacable, la había arrastrado por caminos menos soñados. A los 27 años, trabajaba en una editorial corrigiendo los textos de otros escritores. Era irónico. Ayudaba a dar forma a los sueños ajenos mientras el suyo propio permanecía guardado en un cajón polvoriento de su mente. Un martes cualquiera, después de recibir la enésima carta de rechazo de una editorial, una de esas cartas impersonales, frías, donde ni siquiera aparecía su nombre completo, pensó seriamente en rendirse. Quizás no soy tan buena como creía, se dijo, mientras cerraba el ordenador de un golpe seco. Pasó semanas evitando escribir. Ni siquiera abría el portátil. Cada vez que veía sus cuadernos, los apartaba como si quemaran. No obstante, cuanto más intentaba alejarse de la escritura, más la echaba de menos. Era como un amor ingrato que, pese a las heridas, seguía palpitando en algún rincón oculto del alma. Una tarde lluviosa, mientras paseaba sin rumbo por las calles de su barrio, vio un cartel pegado en la ventana de una librería. Taller de escritura creativa. Primer encuentro gratuito. Algo, una chispa diminuta pero viva, se encendió en su interior. Sin pensarlo demasiado, quizás porque de haberlo hecho habría encontrado mil excusas para no ir, apuntó el número y llamó. Las primeras clases no fueron fáciles. Se sentía torpe, insegura, fuera de lugar. Había personas que parecían escribir con una facilidad pasmosa, mientras que ella luchaba por hilvanar una idea coherente. Hubo momentos en los que pensó en abandonar el taller. No lo hizo. No sabría decir por qué. Quizás porque, en el fondo, sabía que rendirse no le traería paz. Uno de los ejercicios del curso consistía en escribir una historia basada en un recuerdo doloroso. Martina, temblando, escribió sobre la última conversación que tuvo con su abuelo antes de que muriera. Cada palabra le costó lágrimas que no llegó a derramar. Cuando leyó su texto en voz alta, el silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. Al terminar, una de sus compañeras rompió el silencio. Eso ha sido precioso. Por primera vez en mucho tiempo, Martina sintió que quizás no era tan inútil como pensaba. Con el tiempo, su confianza creció. Siguió escribiendo, reescribiendo, corrigiendo. Se enfrentó al miedo a la página en blanco con una terquedad que hasta entonces desconocía en sí misma. Casi sin darse cuenta, terminó su primer libro. No era perfecto, lo sabía, pero era suyo. Una obra imperfecta, sí, pero honesta. Con el tiempo, tras varios intentos fallidos, consiguió que una pequeña editorial apostara por su manuscrito. El día que firmó el contrato, recordó todas las noches de dudas, todos los cafés fríos junto al teclado, todos los rechazos. Años después, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, recordó aquella tarde gris en la que estuvo a punto de renunciar. A veces, pensó mientras sonreía a los lectores que se acercaban, el éxito no es cuestión de talento, sino de no rendirse cuando todo parece perdido.
Martina siempre había soñado con ser escritora. Desde pequeña inventaba historias que luego guardaba en cuadernos viejos, pensando que algún día las convertiría en libros. De niña leía todo lo que caía en sus manos, novelas, cuentos, incluso enciclopedias. No era raro verla sentada bajo el roble del parque, absorta en mundos que solo existían en su imaginación. Sin embargo, a medida que crecía, el sueño parecía cada vez más inalcanzable. La vida, con su pragmatismo implacable, la había arrastrado por caminos menos soñados. A los 27 años, trabajaba en una editorial corrigiendo los textos de otros escritores. Era irónico. Ayudaba a dar forma a los sueños ajenos mientras el suyo propio permanecía guardado en un cajón polvoriento de su mente. Un martes cualquiera, después de recibir la enésima carta de rechazo de una editorial, una de esas cartas impersonales, frías, donde ni siquiera aparecía su nombre completo, pensó seriamente en rendirse. Quizás no soy tan buena como creía, se dijo, mientras cerraba el ordenador de un golpe seco. Pasó semanas evitando escribir. Ni siquiera abría el portátil. Cada vez que veía sus cuadernos, los apartaba como si quemaran. No obstante, cuanto más intentaba alejarse de la escritura, más la echaba de menos. Era como un amor ingrato que, pese a las heridas, seguía palpitando en algún rincón oculto del alma. Una tarde lluviosa, mientras paseaba sin rumbo por las calles de su barrio, vio un cartel pegado en la ventana de una librería. Taller de escritura creativa. Primer encuentro gratuito. Algo, una chispa diminuta pero viva, se encendió en su interior. Sin pensarlo demasiado, quizás porque de haberlo hecho habría encontrado 1000 excusas para no ir, apuntó el número y llamó. Las primeras clases no fueron fáciles. Se sentía torpe, insegura, fuera de lugar. Había personas que parecían escribir con una facilidad pasmosa, mientras que ella luchaba por hilvanar una idea coherente. Hubo momentos en los que pensó en abandonar el taller. No lo hizo. No sabría decir por qué. Quizás porque, en el fondo, sabía que rendirse no le traería paz. Uno de los ejercicios del curso consistía en escribir una historia basada en un recuerdo doloroso. Martina, temblando, escribió sobre la última conversación que tuvo con su abuelo antes de que muriera. Cada palabra le costó lágrimas que no llegó a derramar. Cuando leyó su texto en voz alta, el silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. Al terminar, una de sus compañeras rompió el silencio. Eso ha sido precioso. Por primera vez en mucho tiempo, Martina sintió que quizás no era tan inútil como pensaba. Con el tiempo, su confianza creció. Siguió escribiendo, reescribiendo, corrigiendo. Se enfrentó al miedo a la página en blanco con una terquedad que hasta entonces desconocía en sí misma. Casi sin darse cuenta, terminó su primer libro. No era perfecto, lo sabía, pero era suyo. Una obra imperfecta, sí, pero honesta. Con el tiempo, tras varios intentos fallidos, consiguió que una pequeña editorial apostara por su manuscrito. El día que firmó el contrato, recordó todas las noches de dudas, todos los cafés fríos junto al teclado, todos los rechazos. Años después, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, recordó aquella tarde gris en la que estuvo a punto de renunciar. A veces, pensó mientras sonreía a los lectores que se acercaban, el éxito no es cuestión de talento, sino de no rendirse cuando todo parece perdido. Martina siempre había soñado con ser escritora. Desde pequeña inventaba historias que luego guardaba en cuadernos viejos, pensando que algún día las convertiría en libros. De niña leía todo lo que caía en sus manos, novelas, cuentos, incluso enciclopedias. No era raro verla sentada bajo el roble del parque, absorta en mundos que solo existían en su imaginación.
Sin embargo, a medida que crecía, el sueño parecía cada vez más inalcanzable. La vida, con su pragmatismo implacable, la había arrastrado por caminos menos soñados. A los 27 años, trabajaba en una editorial corrigiendo los textos de otros escritores. Era irónico. Ayudaba a dar forma a los sueños ajenos mientras el suyo propio permanecía guardado en un cajón polvoriento de su mente. Un martes cualquiera, después de recibir la enésima carta de rechazo de una editorial, una de esas cartas impersonales, frías, donde ni siquiera aparecía su nombre completo, pensó seriamente en rendirse. Quizás no soy tan buena como creía, se dijo, mientras cerraba el ordenador de un golpe seco. Pasó semanas evitando escribir. Ni siquiera abría el portátil. Cada vez que veía sus cuadernos, los apartaba como si quemaran. No obstante, cuanto más intentaba alejarse de la escritura, más la echaba de menos. Era como un amor ingrato que, pese a las heridas, seguía palpitando en algún rincón oculto del alma. Una tarde lluviosa, mientras paseaba sin rumbo por las calles de su barrio, vio un cartel pegado en la ventana de una librería. Taller de escritura creativa. Primer encuentro gratuito. Algo, una chispa diminuta pero viva, se encendió en su interior. Sin pensarlo demasiado, quizás porque de haberlo hecho habría encontrado 1000 excusas para no ir, apuntó el número y llamó. Las primeras clases no fueron fáciles. Se sentía torpe, insegura, fuera de lugar. Había personas que parecían escribir con una facilidad pasmosa, mientras que ella luchaba por hilvanar una idea coherente. Hubo momentos en los que pensó en abandonar el taller. No lo hizo. No sabría decir por qué. Quizás porque, en el fondo, sabía que rendirse no le traería paz. Uno de los ejercicios del curso consistía en escribir una historia basada en un recuerdo doloroso. Martina, temblando, escribió sobre la última conversación que tuvo con su abuelo antes de que muriera. Cada palabra le costó lágrimas que no llegó a derramar. Cuando leyó su texto en voz alta, el silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. Al terminar, una de sus compañeras rompió el silencio. Eso ha sido precioso. Por primera vez en mucho tiempo, Martina sintió que quizás no era tan inútil como pensaba. Con el tiempo, su confianza creció. Siguió escribiendo, reescribiendo, corrigiendo. Se enfrentó al miedo a la página en blanco con una terquedad que hasta entonces desconocía en sí misma. Casi sin darse cuenta, terminó su primer libro. No era perfecto, lo sabía, pero era suyo. Una obra imperfecta, sí, pero honesta. Con el tiempo, tras varios intentos fallidos, consiguió que una pequeña editorial apostara por su manuscrito. El día que firmó el contrato, recordó todas las noches de dudas, todos los cafés fríos junto al teclado, todos los rechazos. Años después, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, recordó aquella tarde gris en la que estuvo a punto de renunciar. A veces, pensó mientras sonreía a los lectores que se acercaban, el éxito no es cuestión de talento, sino de no rendirse cuando todo parece perdido. Todos tenemos una historia que merece ser contada. A veces, rendirse parece fácil, pero continuar es lo que cambia tu vida. ¿Y tú? ¿Qué historia llevas guardada en un cajón? Quizás ha llegado el momento de escribirla. Si te ha inspirado esta historia, déjame un comentario con una palabra que represente tu propio sueño. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que tocan el corazón y te ayudan a mejorar tu español. Y si quieres leer o escuchar más historias como esta, nos vemos en el próximo video.